Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En este podcast desarmo la historia de personas que desafían los límites del trabajo, la carrera y su propósito. Hoy conversé con Juani Villarejo, él es cofundador de Sin Rutina y de Nulinga. Juani es emprendedor, programador y uno de los no tantos fundadores argentinos que logró construir y vender una empresa. En esta conversación hablamos de cómo pensar la pasión sin romantizarla, qué estudiar cuando el mundo cambia tan rápido, cómo diseñar opciones cuando sentís que te quedaste sin caminos posibles y qué aprendió él al pasar por la experiencia de un exit y volver a emprender desde cero. Esta es una conversación honesta, que está llena de modelos mentales de Charlie Munger y Warren Buffett que ojalá te hagan mirar tu carrera con otros ojos. Nos ayuda mucho a crecer el podcast si compartís este episodio. Gracias por estar acá y escuchar esta conversación. Hola Juani, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Que se llama, no, gracias por la invitación, un honor. Quiero que empecemos esta conversación por... Hay una frase muy popular que todos tenemos como en el fondo de nuestra cabeza que tiene que ver con seguí tu pasión, o una mucha peor variación de eso es hacer lo que te gusta porque si encontrás no vas a trabajar ningún día de tu vida, que te parece ridícula. ¿Qué malentendido común crees que tenemos sobre la pasión y qué podemos hacer para explorarla y encontrar qué es eso que nos gusta? Bueno, qué pregunta para arrancar. Em, Creo que hay un libro o sea, lo que voy a decir probablemente esté muy basado en el libro de Cal Newport, Ujú. So Good They Can Ignore You, creo que era ese, y otro de Robert Greene que se llama Mastery. Em, l- yo lo que siempre pensé con la pasión es que de antemano pensamos que es algo preexistente en nosotros, ¿no? Que esa pasión está intrínseca ahí y muchas veces creo que esa, esa chispa o que uno le llama pasión, digamos, como eso se va encontrando a medida que uno va haciendo o construyendo cosas. Entonces, creo que hay otras cualidades frente al trabajo. Por ejemplo, yo digo, che, a mí me apasiona. Pensé que me apasionaba escribir código, ¿no? Que mi background es más de software engineer o de ingeniería de software. Pero fui descubriendo que me apasionaban, como que me empecé a disfrutar otras cosas también, es inherente a lo que es la actividad de construir un producto, como por ejemplo, bueno, pensar realmente el producto también, ¿no? No solo escribir el código. Entonces, creo que si uno se casa con la idea de la pasión per se, y solo piensa que que su única alternativa es seguir eso, entonces se cierra a otras posibilidades de otras cosas que uno lo divierta o lo disfrute. Y además también creo que uno confunde pasión por hacer algo que a uno le motive. Por ahí un trabajo no resulta apasionante, o por ahí no lo apasiona tanto, pero encuentra otras motivaciones inherentes al trabajo alrededor, ¿no? Que uno puede tener autonomía, puede aprender cosas cotidianamente, que uno puede disfrutar, sentirse útil de alguna manera, entonces, obviamente, tener un buen sueldo, digamos, entonces, para poder, no sé, hacer otras cosas. Entonces creo que hay ya cosas más allá de la pasión que uno puede disfrutar el trabajo. Para encontrar esa pasión primero hay que hacer muchas cosas también, ¿no? Es como, porque uno a priori uno dice, seguí tu pasión, pero bueno, no sé cuál es la mía, digamos. Y uno por ahí se la pasa tratando de pensar cuál es buscar su pasión y entonces pierde el tiempo o está en una retroalimentación o viciosa de que no, che, no hay nada que disfrute, no encuentro. Creo que para encontrar cosas hay que hacer. Tal. Y viste que es muy cultural dónde y cuándo creciste a las cosas a las que estás expuesto. Como que suele pasar mucho que te mandan a jugar fútbol o básquet o a las chicas a danza o cosas así y son siempre las mismas Sí, 4, 5, 10 cosas a las que to- nos exponen, que tiene que ujú. ver mucho con los hobbies y no tanto con después el desarrollo profesional, Bueno, obviamente. eso también se piensa mucho como que la pasión es el hobby, ¿no? Y también por ahí no necesariamente tiene que ser eso. O sea, o que es algo que uno disfruta hacer, pero no necesariamente puede conseguir un trabajo respecto a eso, ¿no? Porque esa es una gran Ujú. diferencia entre, che, uno, o sea, ¿puedo tener un trabajo, puedo armar algo con este hobby o no? Y muchas veces no. Y sabes que hay algo que está
hay una pregunta que se repite. Creo que siempre existió, pero ahora que estamos casi 2026, es mucho más preocupante, que es ¿qué estudiar ahora? Porque como el mercado está muy distinto en el sentido que la inteligencia artificial redefinió roles que durante los últimos 10 años se sostuvieron bastante igual, o crisis económicas que hicieron que las empresas tuviesen que cambiar sus estructuras, ahora hay gente que tiene que decir qué estudiar y no sabe. Entonces hay dos corrientes que veo. La primera es como estudiar cosas o de tecnología o de datos porque siempre va a haber trabajo. La corriente que es todo lo contrario, que te dicen estudia lo que te guste porque igual no se sabe. Pero ¿cómo vas a saber qué te gusta si tenés 18 años y estamos como en la misma rueda? Bueno, eso es una decisión muy difícil cuando tenía 18 años. Particularmente, incluso yo creo que me confundí de carrera al arrancar. Yo arranqué estudiando ingeniería electrónica em, en la UTN. Y lo que me pasó cuando tenía 17, 18, 17, 16, yo estaba muy metido con la música, con la guitarra. Tenía como, o sea, tocaba mucho todos los días, era profesor, o sea, como estaba armando una banda, como que estaba muy metido con la guitarra y me motivaba mucho lo que es entender los dispositivos como de sonido, como los amplificadores, las ondas. Pero después tenía otra cuestión que era, me gustaba programar también, como en el secundario vi programación y me disfrutaba eso. Mm, Entre el dilema de que si seguía como algo de música o algo así, yo dije, no, me voy a morir de hambre haciendo eso. Y dije, che, estudié ingeniería para entender un poco y ampliar eso, y que si quería hacer con algo de sonido, podías tomarlo. Después me di cuenta que no me gustaba la parte de hardware y la electrónica en el medio de la carrera, y decidí cambiarme a sistemas. ¿Por qué? Porque descubrí esto, que disfrutaba más el hecho de construir software, de programar. Em, pero esa pregunta de qué estudiar y esa dicotomía es súper difícil. Particularmente está bueno ser algo que uno disfrute, o que sepa, por lo menos internamente, que le gustaría dedicarse alrededor de, no sé, cierta categoría o cierto género, ciertos trabajos. Em, Taleb habla mucho de lo que se llama mediocristán y extremistán. Nassim Taleb es un pensador, filósofo, trader, etcétera, que escribió varios libros que se llama Incherto. Y él habla de una idea que el mundo, pensamos que estamos en el mundo en medio cristán, pero en realidad muchas de las cosas estamos en extremistán. ¿Y qué quiero decir con esto? Cristán eh, es situaciones en donde la media, en una distribución, no varía mucho, sino que está muy definida con una muestra lo suficientemente grande. Uno puede tener una media y esa media me rige todo. Para poner un ejemplo rápido, uno está en un estadio de fútbol y entonces uno se pone a medir la altura de las personas. Em, y si yo mido, por ejemplo, acá en Argentina, no sé, una cancha de fútbol, perdón, la altura de las personas va a rondar entre 1,72 y más o menos 1,86, por ahí así. Y la media va a estar 1,76, para tomar un ejemplo. Y en una cancha de fútbol es una muestra lo suficientemente grande para medir una altura media de personas. Si yo, por ejemplo, en esa cancha dejo ingresar más gente, más gente, más gente, más gente, la media no va a escapar mucho de esa altura de 1,76. Eso es una distribución gaussiana. Y lo que pasa es, el otro extremo es lo que se llama extremistán, que son otro tipo de magnitudes. Son magnitudes que no están atadas por alguna fuerza física generalmente. Por ejemplo, lo que es la riqueza de las personas. Si yo, por ejemplo, mido la riqueza, para decir como el wealth, digamos, ¿no? De lo que es monetario. Bueno, por ahí podemos entrar a otra definición de riqueza que no hace al caso. Si yo mido la riqueza monetaria, probablemente esas personas, muchos tengan entre 10.000 y 100.000 dólares de riqueza, o por ahí si tienen una propiedad, o poner 150 como mucho. Ahora, yo dejo entrar más personas, más personas, más personas, y de repente dejo entrar a Marcos Galperín o a Bill Gates al estadio,
Y la media me varió rotundamente. La media me cambió, se me corrió todo hacia otro lado. Pese a que la mayoría de las personas los ingresos van a estar, o los ingresos no, pero la riqueza va a estar entre 10 y 150. Pero al ingresar a uno que es un outlier completamente, me cambia esa media. Eso se llama extremistán y es o el mundo regido, distribuciones regidas por lo que se llama fat tail o cola gorda. Taleb habla mucho de las ideas de las distribuciones no gaussianas o fat tail. Entonces, ¿a qué voy con esto de la profesión en sí mismo? ¿Por qué es importante pensar esto? Porque hay profesiones donde no importa cómo te vaya, la suerte que tengas en la vida, siempre te va a ir bien, digamos, o vas a estar más o menos en la media. Generalmente suelen ser profesiones más clásicas, por ejemplo, odontología, medicina, abogacía, donde el ingreso medio es tanto y, por, y te va a ir más o menos bien, que vas a poder tener una vida cómoda. Entonces, incluso son las em, profesiones donde si uno se esfuerza más y le pone más trabajo, más cabeza, etcétera, puede estar mejor, sin importar de otros factores. En cambio, en Extremistán, profesiones como músico, o sea, actores, emprendedores, el rol de la suerte impacta mucho más que el esfuerzo y la cabeza que uno le ponga. Entonces, hay un montón de músicos que no viven de sesionistas o terminan siendo dando clases de guitarra, música, etcétera, porque es lo que necesitan para subsistir, pero otros, una pequeña parte la pegaron. Entonces, son lo que llaman profesiones escalables. Tener una profesión escalable por ahí son más divertidas en sí, o sea, son más interesantes. Generalmente los resultados no pueden no verse. Y eso es clave a la hora de elegir una profesión, o sea, me parece. Hay un caso que pasó en el golf. Hay un golfista llamado Tommy Fleetwood que estaba en un Ujú, campeonato, tira la pelota y la pelota se queda a milímetros del hoyo. ujú. Pasa un segundo, se posa una mosca y la pelota entra y por esa mosca el tipo gana 2 millones. Esto pasó en 2025, no Sí. es una leyenda urbana. Ahora, claramente eso es suerte, Ujú. esa mosca en ese momento. ¿Cómo crees vos que podemos diseñar condiciones para que ese tipo de suerte nos encuentre? Justo el de la mosca no lo podés prever, no se puede No, diseñar. O sea, más allá de que o no se puede uno posicionarse determinadamente de que la mosca lo acompañe. Pero sí, generalmente hay recomendaciones o ideas que Taleb dice como cómo hacer que tener más opciones, digamos, o conectarse mejor para poder promover que las oportunidades aparezcan, ¿no? De principio uno, o sea, es condición necesaria uno estar preparado, ¿no? Es como las oportunidades de repente aparecen y si no estás preparado para agarrarlas se pueden ir. O sea, se fuminan rápido. Entonces, apenas la ves, tenés que agarrar. Si alguien te invita a ir a un evento de VCs de Silicon Valley y sos un emprendedor tecnológico, es como no podés no ir, digamos, tenés que hacer lo posible para ir. O sea, muchas veces esos eventos son los que te pueden hacer conectar a la gente y las oportunidades aparecen en esas juntadas o esos tipos de eventos, conectando y charlando con gente. Eso es algo que lo dice, hay un físico, creo que se llama Albert Laszlo Barabasi, que estudió, justo escribió un libro que se llama, perdón, pero tengo el libro acá, así que lo voy a mostrar. Este perfecto. se llama The Formula, The Universal Law of Success. Él habla mucho de la idea de las redes o los efectos de red. Y particularmente, una de las cosas que sacó es, em, él analizó mucho de los artistas modernos que le fue mejor o tuvieron más éxito vendiendo sus piezas, etc. Muchos de esos artistas, los que más éxito tuvieron son los que obviamente estuvieron en más eventos artísticos, obviamente tuvieron más, sus obras se presentaron en distintos eventos.
parece efímero. Obviamente es la ley de que el más tiene, más tendrá, digamos, mientras más te presenten a la gente, más vas a estar. Entonces, la cuestión es cómo yo puedo pararme para que me presenten más. Lo que nombra mucho es hacer obras en conjunto o apalancarse en el éxito de otro. Bueno, habla del caso de Kickstarter, uno de los que más recibió era alguien que hizo un juego de cartas con una ilustrador que se llama Exploding Cats. Em, Eran ilustraciones de gatos haciendo distintas cositas, pero la persona esta, el artista, ya tenía una red de seguidores muy fiel. Entonces agarró e hizo un juego de cartas apalancándose en las ilustraciones de este ilustrador. Entonces fue uno de los que más recibió acá porque, ¿qué pasó? Claro, todos los seguidores querían tener ese juego de su ilustrador. Entonces a partir de así se puede armar pensar como cápsulas o estrategias donde uno pueda conectarse con personas que ya tengan éxito. Eh, no sé, quizá tenga más éxito al venir al podcast pero no sé. Ojalá. Pero bueno, esa es un poco de idea, maximizar las opciones. O sea, si uno también el hecho de estar en comunidades, eso ayuda un montón. Comunidades profesionales o comunidades, no sé, de emprendedores. O sea, nosotros nos conocemos por Emprending. Es la mejor comunidad de emprendedores diría, probablemente de Latinoamérica. No fui muchas del exterior, pero de Argentina seguro lo es. Y bueno, o sea, claramente estar en esa comunidad ayuda a maximizar chances de éxito en tener emprendimientos. Entonces, creo que las oportunidades uno tiene que, como decís vos, como tratar de hacerlas llegar, y si están más en extremistán, bueno, es cómo poder apalancarse en el conocimiento o la conexión de otros. Algo de la opcionalidad que me parece, a ver, llegan emails y llegan mensajes de personas que sienten que están en un callejón como sin salida por las decisiones que tomaron hace 10 o 20 años, ya sea por lo que estudiaron o por lo que eligieron trabajar y que se quedaron ahí y no saben cómo salir, ¿no? Y te encontrás con un mundo que ya no es claramente el mismo cuando vos empezaste, ni vos sos la misma persona que cuando empezaste, y sienten que no tienen opciones. Para alguien que está como en un tren yendo hacia ese paredón sin salida, ¿qué le recomendás para reevaluar y tener más opcionalidad? Qué difícil la pregunta, porque es muy difícil generalizar, o sea, sin conocer situaciones muy particulares, que hay que entender en qué estado está, en qué pozo profundo siente está la persona. Si está en una profesión del cual no siente que no tiene mucha trayectoria, o sea, como trayectoria hacia positiva, es como, bueno, replantearse, primero parar, ya el de por sí que te estés preguntando eso, ya es un montón, ayuda un montón a decir, che, bueno, primero hay que identificar que hay un problema. Después, obviamente no es hablar de pasión, pero bueno, tratar de entender cuáles son tus intereses, ¿no? Porque hoy, si no tenés curiosidad o interés en sí mismo, es muy difícil hoy ser competitivo, ¿no? También en ciertos rubros o ciertas profesiones. La curiosidad hay mucha competencia, sobre todo que también esto de Extremistán, cuando las barreras territoriales como son bajas en sí, o sea, hay más competencia, pues estás compitiendo con personas de otros países y en esa competencia, bueno, mientras más competencia hay, bueno, más esfuerzo hay que meterle a cosas o acompañar esas opcionalidades. Em, pero, mm, pero bueno, tratar de identificar qué son las cosas que a vos te interesa hacer o disfrutar y ver la manera de poder apalancarte en alguien que ya le haya ido bien haciendo eso que te interesa. Por lo menos yo trataría de identificar, che, la gente que le está yendo bien haciendo esto. ¿Qué está haciendo? Y la gente que le fue mal haciendo esto, tratar de identificar por qué le fue mal o qué es lo que no logró dar en el clavo. Son premisas medio, o sea, parecen generales o muy abstractas. Y por eso me cuesta de generalizar sin saber los casos particulares. Pero de por sí no podés, de por sí tenés que tratar de buscar información. O sea, hoy en día de tratar de, sea con ChatGPT o sea con Google, Reddit en sí mismo, o sea, es
es importante saber buscar la información y saber tener un poco de autodidacta de alguna manera, ¿no? O sea, yo tengo un framework per se que tenía hasta hace poco, era, eh, me interesa aprender sobre un tema o algo, por lo menos tocarlo superficialmente, era entrar a Reddit, ver los foros de Reddit del tema, entrar a los frequently asked questions o preguntas más infrecuentes. Siempre había uno de recomendaban libros o cosas así para arrancar sobre ese foro y es como buscaba eso, buscaba esos libros. Hoy esa pregunta se la puedes hacer a ChatGPT directamente antes de entrar en los foros, porque incluso ChatGPT hoy tiene un deal con Reddit para alimentarse de la información de Reddit. Preparando esta conversación, fui a hablar con un amigo que tenemos en común e invitado del podcast, que es Santiago Manín, que Vamos. te mandó una pregunta en audio. ¿En Vamos a serio? reproducir. Sí. Me encanta esto de las preguntas de la gente. Vamos a poner el audio. La pregunta sería, ¿la suerte pesa distinto en un emprendedor que mete un éxito muy grande versus uno que se hace rico con flujo sostenido? ¿Se escucha? Sí, gran pregunta. Si tuviste un exit, sin duda que tenés más, coincido que tenés más chance de que te vaya mejor. Un exit es que hayas podido vender la empresa. O sea, que hayas podido tener una salida de tu empresa que armaste. Afortunadamente fui uno de los que tuvo un exit. Vendimos una empresa en 2018. Y entonces con mis socios, la verdad que la suerte acompañó mucho a esa venta. Em, y en la segunda, armamos otra empresa ahora, la segunda que armamos, por lo menos llegamos a un estadio mucho mayor de la que teníamos antes. Con lo cual quiero decir, che, ¿me fue mejor que en la otra? Sí. Estadio me refiero a volumen de negocio, estructura, o sea, tenemos mucha más gente que la que pudimos tener en Sin Rutina. Sin duda el que tuvo un exit tiene más suerte que el que tiene una empresa con un cash flow positivo, negocio, o que tiene una empresa con flujo positivo y que se mantiene con eso. ¿Por qué? Porque los exits son muy difíciles, o sea, tener un exit. O sea, muy pocas empresas se terminan vendiendo con un exit positivo. Muchas se termina adquiriendo la empresa y y probablemente se absorba a los empleados y no tengan parte en cash. Probablemente en efectivo, si no se le paga con acciones y para esas acciones nunca las ves. Entonces, tener un exit, ya de por sí tenés suerte. Ahora, si la suerte te va a acompañar más, el tema pasa por lo siguiente. Y acá viene, estoy especulando, ¿eh? El que tiene una empresa con flujo positivo, creo que tiene más chance de quedarse con su empresa y seguir en la misma línea con su empresa. Que logre reinvertir el flujo que tiene la empresa, en reinvertirlo para hacer crecer su empresa. Primero, en Argentina es muy difícil eso. Generalmente las empresas sacan flujo y los empresarios viven mejor antes que reinvertirlo en su negocio para hacerlo crecer. En otras partes del mundo suele pasar un poco eso, pero reinvertir el flujo que generás a retornos que sean por encima del mercado a lo largo del tiempo es súper difícil. Solo el que logró sostenidamente sacarle retornos por encima del mercado fue Warren Buffett y es uno de los pocos que logró hacer eso. Em, pero la persona que tuvo un exit probablemente arme otra empresa después, tiene más chance de armar otra empresa después que le vaya mejor. ¿Por qué? Porque la suerte lo acompañó. Los VCs que le invirtieron, las personas que le invirtieron, probablemente ya confían en él, en esa persona, en él o en ella, porque ya tuvo un éxito, entonces lo vuelven a reinvertir. Al reinvertirle tiene más chance de tener éxito. Entonces, y así sucesivamente, puede componer esos exits. Entonces, y tiene esta mirada de componer esas salidas también. Entonces, yo creo que el que tuvo un éxito, pero por intrínsecamente por la personalidad que está y o sea, por la personalidad que se fue nutriendo a medida que fue haciendo cosas, va a tener más chances de éxito de empresas futuras y tiene esta mirada de crear nuevas empresas, algo que alguien que hace que tiene una empresa con flujos positivos en el largo del tiempo, por ahí no tiene la mirada esta de crear nuevos negocios constantemente. Vos lograste hacer que pocos pueden hacer estadísticamente es construir una empresa que pueda ser vendida. Contame ese proceso de venta, cómo fue el caso de Sin Rutina. Sin Rutina fue una empresa que arrancamos en 2013-2014 con otros socios. Yo me sumé a la sociedad ya constituida
Yo venía laburando en modo freelance como software engineer, o sea, como codeando MVPs para otros, laburaba en plataformas de tipo freelancer, Upwork, etcétera. Y lo que me pasaba es que yo quería igual construir un producto propio, ¿no? O sea, me pasaba eso. Eh, Dicho el caso, no tenía un flujo de ingresos acá en Argentina en el 2012 y el contador me retó. Y bueno, empecé a buscar laburos freelancer acá, cosa de poder tener un flujo de ingreso acá. Me encontré con estos chicos, ahí la suerte acompañó. eh, Podría decir, che, fue cosa mía, pero no, fue suerte porque en LinkedIn me contactaron que yo había aparecido en una base de datos porque era programador de Ruby on Rails y Ruby on Rails solo lo conocían unos pocos o por lo menos algunas software agency o las software factories laburaban con Ruby on Rails, entre esas Wolox eh, en aquel momento. Y dentro de todos los Ruby on Rails eran figuritas difíciles. A mí me gustaba mucho Ruby on Rails, me sigue gustando, hoy lo elijo para desarrollar. Y me contactaron porque ellos no estaban o sea, no les servía mucho la relación que tenían con Wolox. Querían seguir construyendo su software, pero probablemente iterando más rápido, ¿no? Que muchas veces las software factories no logran dar con eso. Em, y entonces al sumarme, bueno, entramos a trabajar a armar construir lo que ya tenía, mejorándolo. Pero en un momento no estaba funcionando el sistema de reservas de actividades recreativas que estaban teniendo ellos. Y entonces la idea fue pivotear a algo. Pivote es como una vez que pensás un modelo de negocio, del libro de Lean Startup, es tratar de, con lo que tengo, entrar a otro viraje, cambiar de rumbo y decir, che, bueno, ahora lo que aprendí es por acá. El pivot que se había visto, el modelo de negocio estaba bien que funcionaba con reservas de clases de fitness tipo CrossFit o centros de pilates, ¿no? Camas de pilates. Entonces dijimos, bueno, quizás tengamos que darle una oportunidad a hacer algo con fitness. Y en esto de pensar que posibles exit, siempre, la idea de los chicos siempre fue medio como vender el negocio y aún así por eso también parte de pensar el negocio que al pivot era como, bueno, analizar qué está haciendo otros players en el mercado. Creo que tuvimos muy buen timing porque en ese momento se estaba gestando la industria de lo que llama well tech, digamos, que es como más de wellness y tecnología. Entonces, en ese momento había un competidor, no sé si había otros players que estaban, bueno, nosotros estábamos arrancando ahí, uno en Brasil que se llama Gympass y uno en Estados Unidos que se llamaba Clastivity. Clastivity era un sistema de reservas de centro de pilates fitness y dijimos, che, Gympass en ese momento estaba haciendo más un grupón, digamos, vendía eh, pases para ir al gimnasio de una sola vez o de 10 veces, muy estilo grupón. Y en ese momento en Argentina había un player que se llamaba Entrenaya, que era un modelo muy parecido. Creo que ellos estaban yendo por ese modelo. Clastivity había sacado una landing page que era como un pase único o ClassPass y en ese momento dijimos, che, ¿a quién tenemos que seguir como modelo o de idea? Y en ese sentido dijimos, che, vamos a seguir a ClassPass. Porque también lo vimos decir, bueno, vimos esta cuestión, o por lo menos se discutió en la mesa, era como, che, si está el player de Brasil, por ahí, o sea, nos cerramos a que nadie nos quiere invertir porque ya está en Brasil y nosotros no podríamos ir a Brasil. Entonces, si seguimos a Clastivity, por ahí nos compren los de Clastivity en algún momento. Es como pensar así como decir qué modelo seguir. También una cuestión de no. Esto se llama innovación horizontal generalmente. Es como innovación vertical es crear algo de cero de la nada. Innovación horizontal es ver algo que está funcionando en otro territorio y decir, o zona geográfica, y decir cómo lo puedo trasladar acá adaptando sus localismos. Nosotros pensamos ese camino. Em,
5 años adelante, o sea, o 4, porque 2014 a 2018, perdón, 2013 a 2018, para ser más claro con los números, nos compró, nos compró Gympass, no nos compró Clastivity en el deal. Pero los de Gympass cambiaron, mutaron también su pivot, o sea, ellos fueron con un pase único después también. Evidentemente el mercado estaba yendo a la idea de pase único como Netflix, que originalmente era una suscripción única para ver los distintos contenidos. Después se volvió al lado oscuro y ahora tenés que tener un montón de plataformas para ver todos los contenidos. Pero en ese momento, bueno, se ve que el mercado fue hacia esa dirección. También algo que sucedió, y fue un pivote en el medio, eh, nosotros no nos estaba costando conseguir plata. Eh, y creo que fue 2015, tuvimos 2 años hasta que entramos en un pivot, porque nosotros éramos B2C, ¿no? Era un consumidor final. Y en los márgenes no lo estaban dando bien. O sea, como y para hacer, o sea, eran márgenes bajos y el negocio de B2C es un negocio de volumen. Necesitas mucho volumen para poder sostener la operación y, y, y que genere un buen negocio. Entonces, en esta cuestión dijimos, che, habíamos quedado en Startup Chile, uno de mis socios se fue a Chile, y allá él dijo, volvió con la idea de como, che, necesitamos como cambiar esto, y a lo cual dijimos, sí, es verdad, y ahí en Chile, o sea, uno de mis socios se dio cuenta de como, bueno, empecemos a vender corporativo, la red de gimnasio, la red de fitness ya la teníamos armada, confiaba en nosotros, dijimos, bueno, vendamos corporativo, probemos vender corporativo, a ver qué tal nos va, y con eso tratar de vender, eh, poder de un saque tener más adheridos, ¿no? Como más, o sea, al venderlo como beneficio corporativo para empresas, lo que por ahí te tomaba una inversión un montón gigante para hacer un posteo en B2C, ahí podías cerrar una empresa y tenías 2.000 adheridos de una. Entonces, cambiaba mucho la lógica y era inversión no de plata, sino de tiempo de uno de mis socios, que eso sí teníamos. Entonces, y también un poco teníamos este medio, em, o sea, como que sospechábamos que Gympass también iba a ir para el corporate. Y entonces dijimos, bueno, de una manera, o sea, si bien nosotros originalmente apuntamos a Clastivity, como dijimos, bueno, Gympass puede ser otra opción, digamos, y si estamos más alineados con el modelo de negocio de Gympass, iba a ser mucho mejor ese deal, ¿no? O por lo menos tener más chances de cerrarse. En tu caso, ¿qué cosas hicieron que fuesen atractivas para que te compraran? Bien. Lo más loco de esto es que yo me encargué de armar el producto, pensarlo con un Pacha, otro de mis socios, y desarrollar casi todo yo con una amiga Aldana. Éramos dos construyendo. Me gustaría decir que el producto fue algo, pero no lo fue, digamos. O sea, como claramente el producto fue una condición necesaria, pero no fue la cuestión por la que nos compraron. Las cosas que sí fundamentalmente fueron el laburo de uno de mis socios, Miguel, que se calzó al hombro toda la red de gimnasios, armarla y mantenerlos contentos a toda la red de fitness. Es un laburo muy difícil y lo hizo muy bien. Y Martín, otro de mis socios, que los deals, cerramos buenos acuerdos corporativos. Entonces, hoy con el diario El Lunes te diría, esas dos cosas son las por las cuales nos compraron, porque yo creo que la compra, ellos tenían más acceso a más capital que nosotros, o sea, nosotros no teníamos capital, y al comprarnos, ellos ya estaban viniendo a competir. Nos enteramos que iban a venir porque varios gimnasios nos empezaron a contratar diciendo, che, me contrataron a Gympass, vos lo conocés. Claramente eso habla de una confianza de los redes de gimnasios que habíamos construido, porque nos empezaron a avisar ellos que estaban viniendo para abrir las operaciones acá. Y esos, eh, Gympass lo que juega mucho con competidores, y nosotros empezamos a hacerlo también, es pedir exclusividad, ¿no? Es decir, che, bueno, podés trabajar solo con nosotros, digamos.
que eso te va cerrando las puertas. O sea, querés tener un buen día, querés, por ejemplo, una cadena de gimnasios, ¿no? Y cerrás exclusiva con esa cadena de gimnasio que todos piden, listo, ya tenés un valor agregado, un diferencial. Pero en esta cuestión me dicen, me piden exclusividad, pero la verdad yo no conozco, los conozco a ustedes. Entonces nos empezaron a decir eso los dueños de gimnasio. Entonces dijimos, bueno, algo está pasando. Y cuando nos sentamos o sea, creo que otro de mis socios, ahí fue que los contactó directamente, diciéndole como, che, mirá, o sea, estás contratando toda esta red, evidentemente están viniendo, eh, quieren sentarse a charlar, digamos, como ahí como tomó esa, mm, esa primera acercamiento. Pero después la red no, los contratos de acuerdos con empresas que teníamos, muchos tenían switch cost alto, digamos, porque eran a través de licitación, que ahí, bueno, evidentemente logramos armar un producto para llegar a esos contratos y esas licitaciones, como producto integral, ¿no? Servicio de la red con el producto accesible tanto para los empleados. Y eso es lo que uno dice, bueno, si iban a entrar a competir, iban a sangrar bastante. O sea, probablemente en el largo plazo nos hubiesen ganado, porque nosotros éramos muy chicos compitiendo contra un Goliat, y no teníamos como la gomera de David, no creo que la tengamos. Eh, entonces ahí, pero sí la batalla no iba a ser fácil, digamos, como iban a sangrar bastante. Entonces en esas situaciones, como bueno, nos sentamos a hablar. Está buenísimo. Pero creo que tanto la red de gimnasios como los contratos ayudaron muchísimo. Genial. Ahora, una vez que te compran, entras a trabajar en otra empresa. Mm, Viene este proceso de merge y acquisition que es súper difícil porque estás súper. uniendo dos empresas que vienen de culturas completamente distintas, formas de hacer las cosas diferentes, tecnologías, procesos, todo distinto y las querés unir, ¿no? Contame, ¿cómo fue para vos el proceso de un poco ser tu propio jefe? Tomar muchas decisiones al estar emprendiendo y pronto entrar en una empresa que te compra a vos. Súper difícil. O sea, en una palabra para mí personalmente fue súper difícil. Eh, creo que, creo que en ese momento tuve ataque de pánico al respecto, digamos, como no la pasé bien en ese merge, en ese deal. Creo que algo que me pesaba y en retrospectiva lo pensaba era como, che, o sea, yo le metí mucho esfuerzo, mucha cabeza, mi bebé era el producto de software que la gente estaba contenta, que lo usaba, y en esa acquisition obviamente íbamos a pasar a usar el producto de ellos, como que yo lo que construí le puse mucho amor y pasión, valga la redundancia del que habíamos hablado antes, pero lo tenía que tirar al tacho de basura. Ya no iba a ser usado más por nadie. Em, y esa sensación para mí fue muy, muy difícil, digamos. Como yo no, en ese sentido, yo sentí, che, estoy tirando todo al tacho todo lo que construí, digamos, o todo lo que le puse cabeza. Em, Mismo algo que me sorprendió, uno de los que se encargó del deal del parte de Brasil, me elogió bastante la plataforma incluso. Era como, che, qué bueno que tremendo todo lo que hicieron, digamos, con tan poco equipo. En Gympass eran 30 personas, 40 en el equipo de tecnología. Y nosotros éramos dos. Bueno, obviamente tuvimos que migrar lo que era la base de datos de usuarios, base de datos de gimnasios y toda esa migración, al sistema de ellos. Acá la suerte acompañó muchísimo porque el sistema, ellos usaban Ruby on Rails también y usaban el mismo framework, el stack tecnológico que nosotros. Con lo cual yo ya, o sea, podía estar productivo desde el día cero, o sea, porque entendía muy bien y, e incluso mm, tenía más conocimientos de Ruby on Rails que ese equipo de ellos. Después me sentí un poco más contento en los viajes, como que yo pude hablar con el equipo de tecnología y tratar tuve un rol ahí un poco más, me quedé 2 años trabajando, tuve un rol también en ayudarle a mejorar un poco las buenas prácticas de mejora de código y sobre todo de performance, porque tenía muchos problemas de escalabilidad en lo que es la plataforma. El problema de escalabilidad era, para poner un ejemplo tangible, los lunes a la tarde todo el mundo quiere arrancar el gimnasio. Y entonces la máxima asistencia se dan los lunes a la tarde. Los lunes a la tarde se caía la plataforma de Gympass.
le llamábamos Black Monday. Los Black Pero Mondays cada era. Monday. ¿Cómo? Cada Monday era Black Monday. Cada Monday era Black Monday, sí. Entonces, bueno, tratamos de meterle mucha cabeza a mejorar la performance del stack tecnológico. Y ahí pude colaborar bastante con eso. Entonces, de alguna manera encontré mi nichito dentro y que me pude hacer un lugar ahí en la organización, en Gympass. Pero el proceso lo resufrí, digamos, porque esa sensación de que estás matando al bebé que construiste, digamos, como eh, es, me resultó muy difícil. Claro. Por eso hay que tratar a los emprendimientos como mascotas y no como hijos. Buena frase, no sé quién la habrá dicho. Pero, pero Sí, sí, es el costo hundido apareciendo en su máxima expresión. Como to- uno lo entiende, pero bueno, yo qué sé, te totalmente. pasa igual cuando trabajas mucho en algo. Sí, es que es lo difícil. Bueno, viste que lo de las mascotas, hablando ahí, es como también, es como la frase originalmente que siempre trato de repetir era como tenés que tratar al emprendimiento como, mas- como ganado y no como mascotas, ¿no? Es como, bueno, el productor agropecuario, perdón, o sea, uso la analogía, pero el productor agropecuario es como no se encariña con las crías que tiene, digamos, como para él es ganado, pero uno si lo toma como mascota, obviamente se encariña con ellos, y entonces ese es el tema, digamos, como si, si la idea es poder maximizar esas opciones a futuro, en algún momento tenés que poder eh, dejarlas ir, digamos, ¿no? Entonces, los emprendimientos uno tiene que poder afrontar que en algún momento uno los va a dejar o los va a tener que matar eh, para poder darse lugar a construir otra cosa. Y eso, cambiar ese framing, digamos, esa forma de ver las cosas es lo que te puede ayudar a no pensar que el emprendimiento con el que estás hoy es tu única chance, sino pensar como, che, ¿cómo yo puedo, cómo emprendimiento me ayuda a mí como emprendedor y que puede servir como plataforma para, che, bueno, si quizá no sea este, pero quizás sea otro a futuro, pero yo igual así, de todo, crezco como profesional. Aplica igual a un trabajo que no es el trabajo de tu vida, pero es qué puedo aprender por hacer proyectos acá adentro, desarrollar habilidades o aprender de tecnologías que me sirvan para mi próximo paso. Es Sí. el mismo pensamiento. Y con esto, contame cómo hiciste para cambiar de velocidad, de salir de la corpo a volver a emprender. Porque una vez que estás ahí 2 años, comodidad, estabilidad, te fue bien, tenés el éxito ahí en tu hombro, el sueldo seguro, volver a emprender es de nuevo, no desde cero, pero casi que sí. Sí, creo que me ayudó mucho. Yo estaba muy incómodo igual ahí laburando. O sea, siempre sentí esa incomodidad de no tener full autonomía. Jeff Bezos dice como la frase de él es como, bueno, disagree and commit, ¿no? Es como no está de acuerdo, pero igual comprometete con la decisión que se tomó. Está bien decir no estoy de acuerdo, pero bueno, igual se tomó esta decisión, hay que comprometerse con eso. Me resulta muy difícil el disagree and commit. Dificilísimo. Y me resulta muchas veces las discusiones con mis socios son por eso, es como me resulta muy difícil ser bien commit, pero a veces la decisión de él es en su área, en su respecto, le digo, che, no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, me comprometo con la decisión que tomaste y vamos. Eh, y, mm, y entonces esa incomodidad yo la sentía, es como, che, bueno, estoy acatando las decisiones tecnológicas y de producto de otra persona con la cual no estoy de acuerdo, entonces nunca perdí esa incomodidad. Más allá de que la comodidad del sueldo cotidiano estaba, creo que lo que ayudó también es que si yo necesitaba, si yo quería seguir creciendo profesionalmente en Gympass, yo necesitaba irme a vivir a Brasil, en Sao Paulo. Desde acá, laburando remoto, no iba a poder tener injerencia en casi nada de las cosas. Entonces, si yo quería crecer profesionalmente, era ir allá. Yo en aquel momento estaba en pareja con otra persona, que era muy difícil irnos para vivir allá, etcétera. O igual es muy difícil irnos a vivir y no me hubiese ido, digamos, y por lo menos hoy no me iría. Creo que eso ayudó a decir, che, bueno, Gympass no es donde me tengo que quedar. Pesaron otras cuestiones que me generaron esa incomodidad. Ahora, de ahí a qué hacer,
yo vi distintas aristas o distintos caminos. Yo dije, Chimpas no es seguir creciendo acá, puedo emprender otra cosa, puedo irme a trabajar con otro. Eh, con esta, con esta sensación de que yo siempre, como que algo que me pesó siempre es como poder tener esta independencia del tiempo de alguna manera, o decir como, che, yo decido a qué alocar mi tiempo, o sea, y me gusta decidir a qué alocar de tiempo. Entonces eso es lo que me hizo llevar a decir, che, tengo que emprender de vuelta. Eh, Hay lo que es muy bueno este caso de pasar de sin rutina a Nulinga, que quizás alguien lo vea afuera y se no tiene nada que ver. Pero contame cómo se apalancaron para crear Nulinga en lo que hicieron bien en Sin Rutina. Bien, nos apalancamos muchísimo. Nulinga, o sea, es una plataforma de aprendizaje de idiomas como beneficio corporativo o como corporate training, ¿no? Entrenamiento corporativo. Em, con docentes en vivo, son lo que se llama private tutorship o tutores privados. Y arrancamos con esta idea porque uno de mis socios también tuvo el mismo dilema que yo, es como, che, mi socio decía, Martín, decía, che, o me quedo en Gympass o que Martín tenía potencial de crecimiento porque ya era country manager de Argentina, podía seguir creciendo a nivel de negocio, él era el encargado más de lo que era la parte de ventas. O me quedo en Gympass o me voy a emprender otra cosa, otra empresa no me quiero, no me iría, me dijo. Entonces ahí dijimos, bueno, pensemos que podemos emprender juntos, digamos, para maximizar las chances también de que nos vaya bien en otros emprendimientos. Y lo gracioso era que nosotros empezamos a analizar distintas cosas, pero la idea que siempre teníamos era pensar esto que nosotros le llamamos three-sided marketplace o marketplace de tres patas. Donde un marketplace de tres patas era en este caso, Sin Rutina era un marketplace de tres patas porque le vendíamos a la persona de recursos humanos, la empresa, el colaborador utilizaba como ejercicio corporativo y el tercer eslabón era el proveedor del servicio, que era el dueño de fitness, el gimnasio. El modelo este a nosotros era lo que nosotros conocíamos, sabíamos vender a empresas, sabíamos traccionar de que la empresa comunique a los empleados para usar el beneficio y después el servicio lo ofrecía a otro y no nosotros. Entonces dijimos, con esta idea es como, ¿qué podemos hacer con este modelo? Era todo pensarlo en base al modelo. Porque lo conocíamos y porque nos pareció un modelo rentable. Y en Gympass aprendimos muchísimo sobre ventas también, de cómo estructurar equipo de ventas, hacerlo escalar, etc. Entonces dijimos, che, poder apalancarnos en este conocimiento adquirido. Y algo que vimos, nosotros empezamos a aprender portugués para en las reuniones poder hablar con los brasileros. Vimos que los ejecutivos o de mando medio para arriba aprendían español para poder eh, hacer crecer el negocio en otras regiones de Latinoamérica. Y al final las reuniones igual terminamos hablando en inglés, ¿no? Un inglés medio con portuñolizado. Entonces, quizá acá haya alguna forma algo con enseñar idiomas que sea una solución mejor a las preexistentes. Para ponerte o sea, nosotros teníamos docentes que iban a la oficina. Todo era con profesores que iban a la oficina. Y todo lo de los profesores los teníamos que conseguir nosotros. Obviamente, Gympass te pagaba, te subsidiaba el aprendizaje de idiomas, pero el profesor lo tenías que conseguir vos. Si se te daba de baja, no podías recuperar la clase porque era muy difícil coordinar otra sala de reunión. Después también lo que pasaba era que eh, si, se, si al final el comprobante de la factura, tenías que hacerle que te la mande a vos para vos mandarla a recursos humanos, digamos, toda la operatoria era difícil, digamos, había fricción. Entonces dijimos, che, podemos hacer una solución mejor con lo que ya sabíamos. Y así fue. Dijimos, vamos a armar un MVP y probar este modelo. Yo me puse ahí, además de armar el LMS o Learning Management System, que es la plataforma para gestión de los cursos, que la armé con Ruby on Rails.
2 meses estuve más o menos, y, y me puse a conseguir docentes. eh, en el, en paralelo, mi socio iba tratando de tantear empresas que ya teníamos en la red y que conocíamos y que confiaban en nosotros, porque ya habían confiado antes. Entonces decir, che, bueno, tenemos esta propuesta nueva, queremos hacer español para Brasil y portugués para Argentina, pero estamos arrancando con inglés, con una presentación, y muchos dijeron, bueno, sí, o sea, me interesa para cuando arranquen, ¿viste? Entonces ya los íbamos apalabrando. Em, y contratamos una persona para que nos genere un poco el contenido inicial que teníamos que tener. Y así arrancamos. Tuvimos varias clases, hoy tenemos casi, no sé cuántos cursos, tenemos 5.000 cursos, un poco más creo. Pero lo interesante de eso es el aprendizaje posterior, y es con las paredes con las que nos chocamos en el medio. Em, Porque nosotros pensamos que iba a ser un modelo muy similar al de Sin Rutina y nos encontramos con otra cosa. Porque lo que nos pasó en Sin Rutina es como nosotros ofrecíamos el servicio del fitness, lo ofrecía el gimnasio o la profesional de Pilates. Acá en Nulingan, los docentes vienen a trabajar con nosotros y nosotros tenemos que tratar de proveerles el contenido y toda la experiencia pedagógica y acompañarlos pedagógicamente para tener lo que es la experiencia pedagógica curada de Nulinga, la experiencia Nulinga que le llamamos, y que es lo que nos compra también la empresa y es el diferencial frente a otras plataformas también, ¿no? La metodología de enseñanza. Entonces, lo que antes era muy más sencillo, ahora se tornó más complicado porque tuvimos que armar un área de pedagogía que antes no teníamos, un área o sea, teníamos un área de curaduría y gestión de red de gimnasios, pero no teníamos esta área adicional pedagógica, que eso es lo que presentó mucho más difícil, la verdad que la suerte acompañó muchísimo. Y esta suerte es red de contactos, ¿no? Porque, o sea, de alguna manera, porque la, la encargada de hoy del área de learning que le llamamos, Lali, era la pareja de un amigo mío, ¿no? Y que de repente cuando dijimos encontrar a una persona que se haga cargo de esto y poder generar nuevo contenido, y dijimos, hablé con un amigo y me dijo, Lali trabaja de eso en Santillana, hace como todo el laburo editorial para los campus virtuales y de todo el aprendizaje remoto. Lali. Y me hablé y le motivó mucho el proyecto. Pero, viste, me decís como, diste en el clavo con la persona correcta para el puesto correcto, digamos, como era todo muy en el clavo. Muy Y bueno. eso fue mucha suerte. ¿Cuál dirías que es alguno de los momentos más difíciles que tuvieron que pasar? Puede ser o de Sin Rutina o de Nulinga. De Sin Rutina creo que fue esto de darnos cuenta que no podíamos levantar plata después de Startup Chile y que era como, bueno, cerramos o tenemos que encontrar la vuelta a esto. Y ahí fue que decir, che, bueno, vamos por el lado de corporate. Em, Ante la venta también fue difícil, por una cuestión de decir, che, no sé qué va a pasar, seguimos invirtiendo en construir cosas o pasamos a otro plano porque no sabemos si el deal se va a dar, si no se va a dar, si se cae el deal, perdimos tiempo. Con Nulinga, creo que hoy tuvimos un momento difícil. Veníamos quemando mucha plata. eh, Tenemos, son 40 y pico de empleados, digamos, de colaboradores en Ulinga. Teníamos un runway bastante pesadito. Y, y entonces lo que nos pasó fue que, che, necesitamos activar eh, algún plan de contingencia para poder dejar de quemar tanta plata. No queríamos echar a nadie tampoco, porque la estructura estaba, dentro de todo, estaba bien armada. Em, pero sí tuvimos que cambiar ciertas condiciones frente a los proveedores, a los docentes, em, para poder efectivamente mejorar los márgenes. Esto fue principios de este año, 2024. Veníamos quedando mucha plata, enfocándonos em, en otras funcionalidades.
Y dijimos, bueno, che, mejorar los márgenes, lo tenemos como idea, lo tenemos como idea, pero por ahora no, no es tan crítico hasta que un cambio también de monetario, así que empezamos en dólares a quemar más plata de la que nos ingresaba, digamos. O sea, o sea, se apreció mucho el peso acá y eso nos cambió mucho la estructura de costos. Porque tenemos estructura acá en Argentina y e ingreso de plata afuera. Entonces, en ese sentido dijimos, bueno, tenemos que volver a tener em, estos mejores márgenes y para eso, bueno, pusimos nuevas condiciones a los docentes que al principio no, obviamente son chotas, digamos. O sea, por ejemplo, el no-show de un estudiante, pagarlo la mitad, por ejemplo, ¿no? Antes era como, no-show es cuando por ahí un estudiante no asiste a clase. eh, y bueno, el docente se alocó igual la hora. Obviamente no es lo mismo porque las clases no la termina dictando, pero reservó el tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, la condición ahora es se paga 50% del valor. También tratar de mm, poner un incentivo más adicional, un plus por asistencia a los docentes, también eso ayudó, porque un problema que teníamos era que teníamos muchas ausencias docentes, eh, por H o por B, digamos, o sea, vaya a saber algunas problemáticas que tienen, pero bueno, poner un plus por asistencia hizo que más gente esté más contenta y se dé menos de baja a los estudiantes, ¿no? También que al evitar bajas de docentes. Y hicimos también un desglose de los contratos, de lo cuánto pagábamos por estudiante, y eso ayudó, digamos, porque hoy tenemos un problema a veces que es como, es difícil agrupar personas, tenemos plan grupal de estudiantes, en curso grupal de hasta 4 personas, y a veces es difícil agrupar gente que pueda en el mismo horario y con el mismo nivel, entonces hay un problema ahí de márgenes que queremos solucionar en algún momento. Bien, vos sos una de las personas que yo conozco que más lee. Ok, Entonces, gracias. em, quiero saber de Warren Buffett, ¿cuál es alguno de los principios que más te cambió la forma de decidir? Bien, Warren Buffett, para el que no sabe, es el mayor inversor de todos los tiempos, sacándoles casi 25% de retorno anual durante 65 años. Es una locura. Em, y hay varias ideas ahí. Tanto de... Justo el otro día escribí se retiró hace poco Warren Buffett de Berkshire Hathaway, su empresa y fondo. Se retira a los 95. 95 años, sí, no, ojalá todos tuviéramos la resistencia de Warren Buffett. Se retiró y en esta cuestión de decir, bueno, escribió la última carta hace un par de días, entonces me hizo reflexionar un poco y escribir como la oda a Warren Buffett. Em, entre esas ideas, hay una que destaco, es como, che, estudiar sobre finanzas como que, y sobre inversiones y tratar de pensar cómo alocar mejor el capital, sea capital de tiempo, capital de monetario, financiero, capital social, em, me hace mejor empresario de alguna manera o emprendedor, y lo mismo ser mejor emprendedor te hace mejor inversor, digamos. Es lo que dice él, digamos, como ser mejor inversor me hizo mejor empresario y ser mejor empresario me hizo mejor inversor. Entonces, en esta idea es por eso que está bueno estudiar a Warren Buffett, ¿no? Porque él tuvo las dos patas, digamos. Y eso te va a hacer mejor emprendedor, porque básicamente los emprendedores lo que tenemos que hacer es a qué balas, cuáles son las balas que nos pueden dar los mayores retornos en tiempo y en plata. Particularmente, lo que a mí me gusta de eso es como, para ganar plata primero hay que sobrevivir. Entonces, si tu empresa em, o sea, vos ves claramente que en algún momento va a dejar de existir o hay chance de que deje de existir tu empresa, es como tenés que poner todas las balas de sobrevivir, porque si no, nunca va a llegar ese momento donde des el salto. Entonces, esa es una máxima que sí aprendí y es un poco también, conecta con la idea, hay una idea italiana que es avoid ruin risk, o evitar los riesgos que te pongan en la ruina.
Y está muy relacionada también con Paul Graham, que dice el ensayo de Fatal Pinch, que es Default Alive, digamos, ¿no? Es como, che, tu emprendimiento tiene que estar Default Alive. Entonces es como, che, tenés que sobrevivir, porque así ganas tiempo. Y en ese tiempo, bueno, vos podés tratar de buscar las oportunidades que te den el máximo retorno, las oportunidades que te hagan estos pivots que te puedan hacer crecer. Pivots o bets seguras, ¿no? Después, también eso de pensar como esa mirada value investing que dice como, él dijo, el precio es lo que pagás, el valor es lo que obtenés. Entonces, cuando dicen, se confunde mucho, me parece con la traducción del inglés, es como algo, la empresa se evalúa en tanto. No, digamos, como el valor no es lo que es diferente de precio, digamos. En realidad lo que está diciendo la empresa vale tanto es que en realidad el mercado está poniendo tanta plata por esa empresa. O levantó de plata de fondos y levantó tanta plata. Pero no quiere decir que la empresa, el valor en sí intrínseco de la empresa sea ese. El valor intrínseco está dado por la mirada de value investing o de inversor de valor de Warren Buffett es el cash flow que genera a lo largo del tiempo. Lo visualiza como un bono, ¿verdad? Es como el bono vale según el interés que te da a lo largo de la duración de ese bono. Buffett tiene esta mirada de los negocios. Después, otra máxima que él tiene es no le pregunten al peluquero si necesita un corte de pelo. Esa es muy buena. Es como, che, si la persona eh, me está vendiendo, me está dando un consejo y esa persona vende lo que me está aconsejando, entonces, bueno, hay que mirarlo con otros ojos, ¿no? Como, o por lo menos ser un poco más escéptico de lo que me está vendiendo. ¿Qué otra cosa más? Obviamente, Charlie Munger dijo que Charlie Munger es su socio, ¿no? Era su socio hasta hace 2 años. Y vamos a agregarle épica a esta conversación porque un día como hoy, hace 2 años, eh, mañana es cuando se cumple el aniversario del fallecimiento de Charlie Munger. Y hace 2 años, Charlie Munger hoy fue hospitalizado hace 2 años, el 27 de noviembre. Y a la noche, o sea, él pidió como que su familia lo deje para poder tener el último llamado con Warren Buffett. Así que estamos grabando el mismo día que ocurrió eso. Charlie Munger dijo, como siempre, dijo, nunca vi en nadie como Warren Buffett. Warren Buffett es una máquina de aprender, learning machine, dice. Entonces, esta constante curiosidad y constante aprendizaje y esa resistencia de hasta los 95 años seguir aprendiendo y seguir pensando cosas es un track record gigante y es algo que me gustaría cultivar y creo que le recomiendo a todos. Es como siempre mantener la cabeza activa y tratar de ser un poquito mejor que el día que antes, ¿no? Charlie Munger tiene asociada una idea que es como si no puede ser que todos los años tenés que, aunque sea, haber eliminado alguna de tus ideas, ¿no? Es como si destruís alguna de tus ideas cada año, entonces estás progresando. Qué bueno. Tengo un par más, ¿eh? ¿Estamos bien? Te quería preguntar qué te Sí. sorprendió de estudiar con Taleb. Ah, muy bien. Taleb es otro de los. Porque vos hiciste un curso en vivo con él y eso es como... Sí. Asistí a las clases del Real World Institute, se le llama. Taleb armó ese instituto donde van quants, van gente que trabaja en geopolítica, o sea, como a analizar de cómo tomar decisiones en contextos de incertidumbre. O sea, cuáles son las ideas heurísticas para tomar mejores decisiones. Ahí cuando le llamo opacidad, ¿no? Esto cuando no podemos saber lo que va a suceder. Y bueno, primero es como me sorprendió la calidez humana que tenía. Digamos, si uno ve a Taleb en Twitter, por ahí siempre lo ve medio tipo gruñón, etcétera, como medio enojado con la gente, pero la verdad que el tipo siempre estaba. Em, el curso arrancaba tipo 8:30. El tipo siempre se conectaba a las 7:30, una hora antes, y decía como, bueno, o sea, como tomémoslo como office hour, quien quiera venir antes, yo me quedo, podemos charlar de las preguntas, responder preguntas. Y él estaba siempre
temprano, digamos, y siempre contestaba de la mejor manera, no había nada, o sea, todas las dudas se contestaban, o sea, como daba lugar a poder contestar todo. El curso me gustó cómo estaba estructurado. El cierre final de la clase es algo para pensar en, si tengo que dar otro curso, lo haría igual. Porque el último día del curso era, bueno, le preguntaba a todos los estudiantes, decía como, ¿cuáles son las ideas que te quedaron? Y iban anotando en el pizarrón. Y entonces a partir de eso iban como, bueno, se construía colectivamente las ideas que cada uno le fue quedando y por qué estaban buenas esas ideas. Lo más loco es, obviamente, el primero vas a tener las ideas colectivas de eso, pero después agarraron y mostraron, o sea, como que mostraban las ideas colectivas de los cursos en las ediciones anteriores. Entonces cada vez se iba nutriendo mucho más con el conocimiento que le fue quedando a cada uno. Eso me pareció brillante, o sea, para un curso, a nivel pedagógico. Pero no me olvido más de una idea que es, no compres la Ferrari si no podés pagar el seguro. Eso, ahora lo voy a bajar un poco más a tierra, pero esa máxima a mí me hizo un clic brillante. ¿Qué quiere decir esto? Es como, usó la Ferrari como excusa. O sea, la Ferrari es un asset, un bien. Y entonces, si yo tengo un bien que me puede generar plata o me puede generar, o incluso la Ferrari es un bien de consumo, digamos, ¿no? O a menos que lo alquile, ¿no? Entonces, lo alquile para dar paseos y entonces ahí me va a generar ingresos. Pero el hecho de pensar, che, yo tengo un bien y, y en ese bien yo igual le pongo un límite a lo que pueda perder, porque un seguro lo que hace es como, che, me asegura hasta tanto. Lo cual quiere decir, obviamente no siempre va a ser lo que pagué, el completo de lo que pagué, pero por lo menos le pongo un límite a lo que puedo perder con ese seguro. Y entonces te hace replantearte, es como un montón de cosas. Para poner un ejemplo, es como, hoy creé Nulinga, digamos. Nulinga es mi bien, es la empresa que yo creé. Entonces, ¿cómo puedo obtener un seguro yo frente a que si Nulinga le vaya mal? ¿Cuáles son mis seguros? Entonces, obviamente hoy no puedo sacar una aseguradora y le diga, che, te pago un seguro por si Nulinga le da mal. Pero yo todo el conocimiento y el capital que pueda recopilar para mí, para hacerme crecer profesionalmente en capital humano, capital social o capital financiero que yo pueda más o menos tener apalancándome en Nulinga, es seguro que a mí es un seguro que yo cuento profesionalmente y que me puede permitir esto de armar otra empresa futuro o tener otra opción futura. Si bien yo estoy atado a Nulinga porque me comprometo con Nulinga porque quiero seguir haciendo crecer, aún así yo tengo un seguro que es crecer, seguir yo creciendo y que no se me cierren las puertas si quiero hacer otra cosa. Haciendo esa reflexión con esa máxima, yo no conocí esa máxima, pero fue una de las ideas que yo pensé cuando estaba en Sin Rutina. Cuando yo me sumé a Sin Rutina, yo tenía un costo de oportunidad bastante alto, digamos. O sea, el software se estaba muy bien pago y yo estaba emprendiendo con chance de éxito muy baja, resignando un gran sueldo, digamos, que podía obtener trabajando para afuera o para otro. Em, pero yo hice ese análisis y dije, che, tengo este costo de oportunidad. Pero yo dije, o sea, lo que voy a aprender acá, o sea, lo que me va a hacer crecer profesionalmente, en velocidad y en tiempo, no lo voy a poder encontrar en otra empresa que yo sea empleado, digamos, a menos que sea empleado en una startup y por ahí era más difícil, etcétera, y no iba a tener otros beneficios de autonomía que yo valoraba igual. Eh, pero dije, che, aún así yo, más allá de mi dedicación a esto, yo quiero crecer en lo que es pensar producto de software y desarrollar, que yo veía que eso el mercado iba a seguir pagando. Entonces ese era mi seguro frente a mi inversión en ese bien. Entonces, creo, esa frase a mí me quedó grabada y es como hoy la máxima, digo, che, no, si cada vez que pienses en invertir tiempo o plata en algo, ¿cuál es tu seguro? Con esto se me viene a la cabeza algo que hace años escucho a Tim Ferriss repetir, que es cómo él elige los proyectos y dice maximizar el aprendizaje, conseguir habilidades que por más que el proyecto falle, esas habilidades se van con él y mejorar su red o Exacto. profundizar relaciones o conocer a nuevas personas. Porque de hecho, mira, este
Justo hace muy poco escuché esta anécdota, que vos también usabas esta herramienta buenísima, StumbleUpon, que Ujú. era muy buena para los usuarios y no les Sí, funcionaba a ellos. Cuando Tim era inversor y cuando cierran, viene al rato el mismo founder y le dice, che, quiero conectar los taxis con las personas, no sé qué, pum, Uber, Uber, sí. y entró inversor. Entonces, este me parece un buen ejemplo para unir esas dos cosas. Algo que, Mm, Una cosa con respecto a eso, a mí el hecho de emprender y estar en su rutina es lo que a mí también me dio el aval un poco de el puntapié o como la excusa para meterme en emprending. O sea, y en emprending, digamos, también es como de poder sumarme al equipo de tutores también. Entonces, coincido eso, más allá del aprendizaje de la experiencia profesional a mí, también yo vi que era la excusa para seguir, para tener más red, digamos, también, ¿no? Es como, y crecí mucho en eso también. totalmente. Contame lo de los 4 cuadrantes del Founder Market Fit, porque para mí eso aplica a emprendedores y a personas que trabajan. Yo lo veo igual. Ok. Y creo que es una de mis pocas ideas originales que tengo, porque no lo leí en ninguna parte. Hay una frase de Charlie Munger, eh, y básicamente la charla es, la frase dice como, necesitas una intensa curiosidad para poder realmente sobresalir en algo. A partir de ahí yo estaba muy relacionado también con la primera pregunta inicial, que es como esto de la pasión, y siempre, eh, bueno, muchas veces en Emprending vimos emprendedores que vienen y por ahí dicen, che, quiero hacer, me gusta hacer zapatos, ¿no? Para poner un ejemplo, digamos, ¿no? Zapatos artesanales. Y entonces es como, bueno, perfecto. ¿Hay alguien dispuesto a pagar realmente y generar buenos retornos comprándote esos zapatos? O sea, buenos retornos, digo, que puedas mantener la estructura, que no, o sea, que puedas, o termina siendo como un autoempleo que encima no te logra sostener tampoco, ¿no? Un autoempleo que encima no te deja sostener tu estilo de vida. Entonces, de ahí, o sea, creo que conectando ideas, digamos, pensé en esto de decir, che, hay cuatro cuadrantes a partir de si uno traza una línea vertical que es como la demanda del mercado, digamos. Hay una demanda genuina del mercado de esto y otra línea horizontal que uno le dice como cuánto interés vos tenés en eso, en esa actividad o en ese proceso de creación de valor, ¿no? De alguna manera, en ese negocio. A partir de ahí, bueno, después pensé, digamos, en esto, es como, che, si, si uno tiene mucho interés en eso que hace, perdón, vamos a arrancar del más abajo, no es más fácil. Si uno no tiene interés en eso que está haciendo como negocio o como proceso de creación de valor y tampoco hay demanda, el mercado no lo demanda o no paga eso, no paga por eso, bueno, como uno está en una situación es como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Es como, no me interesa, no me motiva y no hay ningún tipo de demanda, nadie puede estar dispuesto a pagar por esto. Yo le llamé el irracional completamente, la persona irracional, es como no hay ninguna razón para poder seguir en ese emprendimiento o en ese proyecto. Después el tema pasa a decir, bueno, che, a mí me interesa esto que estoy haciendo, ¿no? Pero no hay ningún tipo de demanda. No hay nadie que esté dispuesto a pagar por ese servicio o ese producto. Entonces, a vos te puede motivar mucho como hacer zapatos, pero nadie quiere pagar por eso. Entonces, o sea, tenés un hobby, digamos, eso no podés crear un negocio con respecto a eso, bueno, es tu hobby y entonces ahí tu decisión tiene que ser en el hecho de puede tratar de encontrar algún modelo de negocio que sí alguien esté dispuesto a pagar o directamente tomarlo como hobby, dedicarle un tiempo y dedicarme a otra cosa porque esto nunca me va a dar de comer. Entonces ahí es donde entra el hecho de la pasión, ¿no? Es como, por ahí a mí me apasiona esto, o me divierte esto, me interesa esto, pero si no hay nadie dispuesto a pagar por eso, no, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que el camino tiene que ser otro. Después el otro cuadrante, que yo le llamé el dealer, y en este sentido hay una alta demanda de esto, el mercado está pagando muchísimo. Eh, pero a mí mucho no me interesa, ¿no? O sea, como que no me motiva tanto armar esto. Entonces, y por ahí nos encontramos haciendo en eso, suele pasar mucho que
que hay un montón de gente que está como cuando que va cerrando deals, va cerrando, va teniendo más usuarios, va viendo cómo la facturación aumenta, etcétera. Se motiva porque ve las métricas del negocio y se motiva con la plata per se, pero no le motiva mucho el día a día de eso, digamos, porque la actividad, las tareas que uno tiene que hacer son o rutinarias o aburridas, etcétera. Entonces ahí estamos si bien es un negocio que puede ser interesante, estamos en un problema. O sea, ¿por qué? Porque los mercados no estamos solos, digamos, compitiendo. Hay otra gente compitiendo en ese mercado. Y como dijo Charlie Munger, digamos, como si para realmente sobresalir necesitas un genuino interés. Por ahí las personas con las cuales están compitiendo realmente estén mucho más motivadas por lo que estén haciendo que lo que estás haciendo vos. Entonces ahí te puede ir bien en ese mercado, pero si a las otras personas le está yendo bien también, porque el mercado realmente está al alza, o por ejemplo, estás haciendo productos con herramientas con AI, digamos, ya es un trend que está subiendo, digamos, o ya estás, digamos, ya sube, pero si por ahí no te motiva tanto lo que estás haciendo, es como, bueno, el que le motiva más, vas a hacer algo mejor que vos. El último cuadrante, que tiene demanda de mercado y te interesa realmente, le llamé el iluminado, digamos, la iluminada, porque es como, es el nirvana, es lo que es el donde se cruzan los dos mundos que todo emprendedor le gustaría estar. Como te están pagando y encima realmente te motiva y sentís un genuino interés por lo que estás haciendo. Em, es súper difícil encontrar esto. Yo cerré, digamos, el ensayo que escribí al respecto de esto, lo cerré con decir, che, las personas somos cambiantes. O sea, entonces hay un eh, trade-off al final, eh, como una moraleja al final, es como, che, quizá lo que te motiva o el interés que tenés ahora no sea el interés que tenés futuro. Entonces, ese interés quizás no dure para siempre. Entonces, trata de tener esta retrospectiva y esta introspectiva, digamos, para poder analizar en dónde estás, en qué cuadrante estás, para tomar recaudo frente a eso. Y llevándolo al mercado, esto como los trabajos mismos, aunque vos estés haciendo lo mismo que hacías antes, el contexto cambia. Ujú. Hay roles que desaparecen, que se fusionan, que de pronto es como no, sale una nueva tecnología, entonces todos tenemos que aprender esto sí o sí, o aparece no sé, una nueva metodología de hacer las cosas y hay que hacerlo porque si no queda casi que precado tu rol. Ujú. Entonces, todo eso pasa todo el tiempo, aunque quizás no estemos viendo el mercado, las cosas se actualizan, dejan de tener relevancia, aparecen nuevas oportunidades y eso pasa igual aunque no lo estés mirando. Sí, creo que pasa, hay industrias o rubros que les pasa más que otras. Los que laburamos en rubro de tecnología siempre, o sea, nos pasa más seguido que a otros, digamos. Tal vez tiene otra idea del indie, digamos, y las cosas que duran un X tiempo tienen más chance de durar ese mismo tiempo. O sea, es como la durabilidad de las ideas o de las cosas per se. Las cosas no perecederas, digamos, ¿no? Como son las ideas, las tecnologías, etcétera. Eh, pero es una cuestión probabilística, ¿no? Es una cuestión de chance. No quiere decir que, por ejemplo, no teníamos una tecnología de la fotografía con rollo, sí, murió en algún momento porque hubo una tecnología superadora. Pero, por ejemplo, los libros, se usa mucho con la idea de esto. Los libros que son editados hace mucho tiempo seguir siendo leídos, ¿no? Porque hay como el tiempo los hace sobrevivir. Hay ideas que, aunque no las podamos explicar racionalmente o, lingüísticamente o expresarlas, hay ideas que esos libros tienen, ¿no? Más allá de eso. Hay que ver cuáles son las profesiones, industrias, ideas que uno puede aferrarse porque van a seguir perdurando y otras que por ahí no. Es súper difícil esto, ¿eh? Y yo todo el tiempo estoy haciendo ese ejercicio. Lo que estés aprendiendo ahora, más para alimentar tu curiosidad, aunque no sepas bien dónde encaja. Buena pregunta. Compré muchos libros sobre cómo escribir. O sea, o los libros sobre escritura per se,
Em, me interesa como la actividad de mejorar la forma en que escribo, digamos. Sé que súper loco porque dice, porque hoy con la AI es como un montón de cosas te lo escribe la AI, pero, pero creo que la idea de como expresar claridad en lo que escribo, y por ahí tengo la hipótesis o especulación errónea, digamos, como creo que en esta idea de mientras más gente, o sea, contenido generado haya por la AI, más se va a volver o ir a lo que realmente haya un humano detrás. Siento que el escrito o hecho por un humano va a ser un sello de autenticidad que en algún momento valoremos. Y a mí me sigue llamando la atención como el esfuerzo que lleva a escribir un libro, la ínfima probabilidad que tenés de que el libro le vaya bien. Súper. No solo económicamente, que es casi imposible, sino que el libro llegue a ser comprado o leído por muchas personas, igual sigue existiendo y se sigue haciendo. Eso es algo que pienso. Sí, sí, no, o sea, Cuéntame. creo que hay actividades o cosas que uno tiene que encontrarle, digamos, como disfrutar el proceso más allá de los resultados. Justo el del libro es completamente lo que habíamos mencionado antes, de extremistán, digamos. Es unos pocos que son los que son más vendidos. Es la señora en Londres escribiendo sobre los magos de Hogwarts, digamos. Como solo ella vendió tanto. Siento que hay algo valor, digamos, como estoy todos los días como trato de escribir como un journal o diario per se donde bajo ideas o cosas que me fueron sucediendo en el día, las voy escribiendo ahí y creo que el mejorar escribir es un proceso que me ayuda a pensar y reflexionar también de alguna manera. Es como, por ahí yo tengo las ideas en la cabeza, pero cuando las escribo como que las ordeno de alguna manera que me hacen más clic. Quizá es lo que llama tal vez falacia narrativa, ¿no? Porque uno le da el clic porque encuentra una historia que vaya con esa idea y esa idea no se sostenga empíricamente, pero de alguna manera siento que me ayuda a mi proceso de pensamiento, de forma de procesar las ideas. Eso Em, igual lo dice mucho, ¿eh? mm. Hay mucha gente que dice que escribe para poder pensar mejor. Sí, sí, eso lo fui viendo en las cosas que fui leyendo, cosas que fui escribiendo. Paul Graham lo dice en The Age of the Essay, creo que es un ensayo de él que dice también esto. Que estoy explorando también, me gustó esa pregunta. Estoy leyendo mucho de value investing, digamos. Creo que no sé a dónde me lleve eso, pero value investing es la inversión de valor de Warren Buffett, de las ideas de esas. em, de pensar de cómo invertir mejor, sea tiempo o plata, los recursos que uno tiene. De alguna manera, creo que hay un círculo, esto me lo dijo Agus es mi esposa, que tuvimos una bebé hace 1 año y 3 meses. Agus me dijo que estoy como en la etapa de pensar el legado, que les pasa a muchos padres en este momento. Como quizá hay algo que gira en torno a eso de pensar, che, bueno, sea el legado de dejar ideas plasmadas por escrito o algo así, o dejar el legado de ayuda financiera económica, digamos, a mi descendencia. Eh, Quizá haya algo por ahí, digamos. No fue cognitivamente pensado, digamos. Perfecto. Juan, ¿y cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de micrófono abierto para algo que quizás no hayamos hablado, pero que ahora es un buen momento para compartir, o algo muy importante que no se tiene que pasar de largo de todo lo que hablamos hasta ahora. Uf, qué difícil esta pregunta. Creo que tocamos muchos temas. Em, lo fundamental de, de esto o de esta conversación es cómo pensar todo el tiempo de pensar las oportunidades y lo que llama opcionalidad Taleb, digamos. Creo que va ahí y sobre todo lo que él le llama el payoff, ¿no? Payoff asimétrico. ¿Qué quiero decir con esto? Es cuando uno elige, toma una decisión, eh, tiene que, lo que yo trato de pensar cotidianamente es, ¿cuál es mi upside? O sea, ¿qué es
el valor o retorno que a mí me genera y qué pierdo, ¿no? Mi downside. Y cuando esto vimos asimétrico es tomar decisiones que a vos te den mucho más upside y que lo que ganás sea muchísimo más que lo que podés perder. Porque esa asimetría es la que a vos te permite confundirte, que te permite darte el lugar al error. Si yo en cada decisión que tomo, yo pierdo lo mismo que gano, obviamente tengo que ganar la misma cantidad de decisiones de las que voy a tomar. Tengo que acertar la misma cantidad de decisiones de las que hago mal. Porque para estar a igual, digamos, para quedarme en el mismo lugar. Pero en cambio, si yo tengo mucho mayor retorno en las decisiones que tomo que lo que puedo llegar a perder, yo puedo darme lugar a equivocarme mucho más y me voy a equivocar, siempre me voy a equivocar. Entonces, creo que esa fue una de las decisiones por las cuales me decidí a estar en Sin Rutina, digamos, como yo veía más valor en lo que podía ganar emprendiendo y lo que podía aprender y profesionalizarme y ganar en capital social, financiero no tanto, pero capital social y financiero no en aquel momento, digamos, después con la venta que se dio, sí, digamos, como se pagó, pero esas chances eran bajas. Pero y capital social y humano que yo adquirí, digamos, era mucho más de lo que yo estaba perdiendo en tiempo, porque en aquel momento yo tenía 22 años, ponerle 23. Lo que arriesgaba era muy poco, digamos. Podía arriesgar 3 años de mi vida y poder. Y, y no era tanto. Esto, digamos, buscar asimetrías es clave, digamos. Y yo lo uso constantemente a la hora de pensar las nuevas features de la plataforma, incluso. Es como, che, haciendo esta funcionalidad, por ejemplo, ahora estamos integrando em, bueno, tenemos quizzes, digamos, en la plataforma, estamos integrando quizzes quizzes son como ejercicios de tipo Google Forms para responder en base al contenido que generamos, y estamos generando como contenido para ser corregido con AI y nos está dando nos está ayudando mucho más a la digitalización del equipo de pedagogía. Bueno, pero si hacemos esta feature que integramos acá en la AI, bueno, nos va a permitir hacer esta y otras features que nos pueden agregar valor. De esa manera es como, che, invertimos este poquito de tiempo, pero nos abre el panorama y el abanico un montón de posibles funcionalidades después. Entonces es como ampliar el espectro de nuevas oportunidades después que se abren. Entonces también eso, la simetría se da porque por ahí el retorno financiero por ahí decís es bajo, pero te abre las puertas para esto y esto, a vos se te desprende un panorama de opciones nuevas. Está buenísimo. Genial. Juani, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Espero haber podido estar a la altura y haber podido bajarle algunas de estas ideas que son difíciles de explicar. Con historia, con ejemplos, con un poco de todo. Y gracias a vos por el tiempo y la invitación. Un placer. Y sí, nos preparamos mucho para esta conversación, para que se entiendan bien los conceptos que sabíamos ambos que íbamos a tocar. Así que gracias y te mando un abrazo. Muchas gracias, abrazo también.